Hello students, welcome to the English class. ¿Cómo están chicos? Bienvenidos a la clase de inglés. El día de hoy tenemos el tema Past Simple Regular Verbs. ¿Ok? Ya vimos el pasado simple verbo to be. Ahora vamos a ver el pasado simple verbos regulares. ¿Sí? ¿Para qué utilizo yo el pasado simple? Finish event in the past, past habitual actions, events that were true for some time in the past. ¿Sí? Entonces lo utilizamos para eventos terminados en el pasado, acciones habituales en el pasado o eventos que fueron verdaderos pero en algún tiempo en el pasado. ¿Sí? Y estos verbos regulares tienen la función de indicar que pues, la oración está en pasado simple. ¿Sí? ¿Y cómo hace eso el verbo? Dándole la terminación ed. ¿Sí? Por eso los verbos son regulares, porque todos los verbos van a tener esa terminación ed. ¿Sí? Entonces, de aquí esta clase se va a dividir en dos, pasado simple verbos regulares y pasado simple verbos irregulares. Pero en este caso me voy a centrar en los verbos regulares para poderles dar las reglas de cómo escribir oraciones en pasado simple. Entonces, para poder nosotros realizar una oración afirmativa, lo único que necesito dentro de mi estructura es un sujeto, subject, plus, regular verb in past, plus complement, más un complemento, ¿sí? Entonces, el sujeto yo puedo utilizar cualquier pronombre o nombre, ¿sí? Por ejemplo, Margarita, ¿ya? Y de ahí debo buscar un verbo regular. ¿Cuál es el verbo regular? Este play. Play es un verbo regular. Escriba ahí, play it, ¿sí? Entonces, Margarita jugó en el parque. Completamos. Ya está lista mi oración en forma afirmativa, ¿sí? Lo único que hago es añadir ed a ese verbo para transformarlo en oración del pasado simple. Cuando hacemos la interrogación, nosotros necesitamos la ayuda del auxiliar did. Este auxiliar es el que nos va a ayudar a poder realizar la pregunta, ¿sí? Y el momento en que el verbo está en presencia del auxiliar va a volver a su forma base, ¿sí? ¿Qué es forma base? Su forma original, tal y como el verbo eh, nació, ¿no? Tal y como el verbo nació. Ese did es el mismo para todos los pronombres y también tanto para sustantivos singulares como para sustantivos plurales. ¿Sí? Por ejemplo, yo quiero preguntar si Margarita sí jugó fútbol, ¿no? Entonces yo pregunto, ¿did Margarita play in the park? Did Margarita play in the park? Margarita jugó en el parque y question mark, ¿no? Signo de pregunta. Si se dan cuenta, aquí yo tengo el auxiliar did, el sujeto, el verbo en su forma base porque está en presencia del auxiliar. Recordemos que el auxiliar se llama auxiliar porque auxilia que el verbo no sufra cambios, ¿sí? Y por último tenemos un complemento y el question mark, que es el signo de pregunta. Para la negación, de nuevo voy a necesitar la ayuda de mi auxiliar did y de la partícula not para decir que no, ¿sí? Y es el mismo tanto para singular como para plural como para todos los pronombres que existen. Y yo puedo fusionarlos y hacerlos uno solo. The did not pasa a ser didn't. Y el verbo que estaba en pasado simple vuelve a su forma base. ¿Por qué? Porque está en presencia del auxiliar. ¿Sí? Ahora, para yo aumentar ese ed en el verbo, no puedo hacerlo por así nomás, sino que necesito reglas, sin saber las reglas. Son sencillas. Por ejemplo, the first rule, la primera regla es, si tengo un verbo que ya termina en e, lo único que debo hacer es añadir la de. Y con eso ya está el verbo en pasado simple, ¿sí? Si tengo un verbo que termina en y, pero antes de la y hay una vocal, simplemente me rijo a la regla general que es aumentar el ed a este verbo, ¿no? Ahí viene play, play, destroy, destroy, show, show. Pero si yo tengo un verbo que termina en Y y antes de la Y hay una consonante, ahí sí yo debo cambiar esta Y por la I latina
y aumentarle ese ed, ¿no? De Mary, Married, de Carrie, Carried y de Study, Studied. También tenemos la regla general, ¿no? Simplemente aumentar ed al verbo, ¿sí? Pero esta regla general se cumple si no tenemos verbos que pueden ingresar dentro de estas otras reglas. ¿Ok? Vamos a ver la tarea. En la tarea yo les puse aquí un resumen de los verbos regulares, de las reglas de los verbos regulares y de cómo añadir ed. En esta parte de aquí arriba no hay que realizar nada más que simplemente leer y observar. Es solamente una guía. La tarea empieza desde la pregunta número 1 que dice, choose the correct word. Elige la correcta palabra. Entonces aquí hay dos verbos, pero uno está escrito correctamente bien con las reglas del pasado simple y otro está escrito de manera incorrecta. Entonces yo debo escoger el que esté escrito correctamente. Por ejemplo, study es un verbo que termina en Y. Por ende, necesito transformar ese Y en la I latina. ¿Por qué? Porque antes de la Y hay una consonante. Y luego sí terminar en ed, porque todos estos son verbos regulares, por ende todos deben terminar en ¿qué? En ed. Es la regla principal. Entonces subrayo la respuesta correcta. Studied. ¿Ya? Subrayo la respuesta correcta y ya está. ¿Sí? Y así continúo haciendo todos los demás tareas. Tenemos el caso aquí de traveled. Travel es un caso especial, ¿sí? El verbo en forma base es simplemente travel con una E. Pero si yo voy a United Kingdom, Reino Unido, o el inglés de Inglaterra, cuando yo quiera ponerlo en pasado simple, ellos consideran que se debe duplicar la L y aumentar ed, ¿sí? Pero no dentro de ninguna de las reglas que acabamos de estudiar porque es una excepción. Si nosotros vamos a Estados Unidos, en cambio ellos no ven ningún inconveniente con que solo escriba una L y la ed también está bien, ¿sí? Vamos a la siguiente parte. En la siguiente parte nos dice, usa los siguientes verbos regulares para realizar 5 oraciones en pasado simple, ¿no? Entonces, todos estos son verbos regulares y debo hacer oraciones. ¿Qué es lo primero que debo hacer? Sujeto. ¿Sí? Un sujeto. Eso es lo que yo necesito para iniciar la oración. Entonces, por ejemplo, este puede ser un pronombre, ¿no? She. Y el verbo create, quiero decir, create. Entonces, she create, ella creó a good, um, she create a good meal. Ella creó una buena comida, ¿no? O podemos cambiarle aquí, una buena, o un buen, mm, I don't know, podemos ponerle cualquier complemento, ¿no? Una buena pintura. ¿Sí? O una buena fotografía. ¿Ok? Y voy realizando mis oraciones. Thank you, students, for your attention.